Hola, hola a todos. Bienvenidos a otra entrevista que realizamos previo al festival. Estamos en nuestro cuarto año del Festival de Resistimos y ahorita estamos con Camila Cristancho Prieto, Sí, sí, eh, la directora del documental Un día todo eso fue monte. Un documental muy bonito que en realidad creo que, bueno, tiene muchas como perspectivas temáticas, pero yo lo asocio mucho con el tema del ambientalismo. Lo pusimos este documental en una nueva sección que le pusimos Resistimos contra el poder blando, que para quienes no saben, el poder blando es como aquellas fuerzas invisibles y sutiles pues que están, digamos que dictando lo que tiene valor en el mundo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el capitalismo, el progreso. Entonces, bueno, muchas gracias Camila por estar aquí con nosotras y pues muy emocionadas de platicar contigo sobre este documental. no, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo que está detrás de este festival maravilloso, que me encantaría realmente como poder estar allá viviéndolo. Espero que en una próxima edición pueda ser posible. Me parece fantástico todo el trabajo que ustedes hacen. Son realmente muy, muy dedicadas, muy cuidadosas en Ay, todo. qué linda. Muchísimas gracias. Significa eso mucho para nosotros. Sí lo hacemos con mucho amor y dedicación. Y sí, ojalá puedas venir en alguna edición. Este año va a estar, yo creo que va a estar padre. Este documental es cortometraje y yo lo diría que es como muy experimental. No sé si Ujú. estás de acuerdo o no, pero bueno, no es lo más experimental, pero es un poco experimental. Ah, Y, sí. y lo pusimos con otros documentales que hablan sobre el ambientalismo de una manera medio experimental. Entonces, creo que va a estar padre esa proyección, poder ver estos documentales que son, bueno, uno de los documentales es como igual muy reflexivo, muy, yo diría poético también. Ajá. Este, y bueno, ya hablé mucho yo del documental, más bien primero, dinos Camila, platícanos de qué se trata el documental o para quienes no tienen idea, ¿cómo lo describirías? Bueno, sí, este documental tiene como varios puntos, pero creo que el eje es justamente asociado a lo ambiental, digamos, parte de una preocupación muy personal por la transformación de un territorio, el territorio que siempre, en el que siempre he habitado, en el que siempre he vivido, que se llama La Calera, que es muy cerca a la capital de Colombia, a Bogotá. Entonces, ¿qué pasa con este territorio? Que digamos que ha sufrido una transformación territorial muy brusca con respecto a la expansión urbana. Entonces, tal vez tenga que ver por esa misma cercanía con la ciudad que este pueblo, porque pues es un pueblo en realidad, ha sido urbanizado de manera desmedida. Digamos que se ha devastado bastante la cobertura vegetal, se han afectado, digamos, algunos cuerpos hídricos, parte del bosque nativo. Es un clima frío el de este territorio, entonces el bosque que está presente en este territorio hace posible que haya, digamos, una cantidad significativa de agua de la cual también se beneficia la ciudad. Entonces, digamos que por esta expansión urbana se derivan un montón de impactos ambientales que a veces ocurren de manera sutil, como tú también lo introducías, ¿no? Como con este tema de los impactos blandos o que pasan como de manera desapercibida. Entonces, parte de ahí, este documental, parte ante esa preocupación, digamos. Eh, sí, es un poco experimental, digamos que yo utilizo handycams o cámaras de video caseras para poder también recorrer el territorio, grabarlo, acercarme a él. En algunas escenas aparece el bosque, entonces de alguna manera siento que este tipo de cámaras, por ejemplo, me permite como explorar un poco más a detalle el territorio y también como con cierta tranquilidad. A veces uno se encuentra
o me pasó, me encontré también con que al intentar explorar estos espacios que estaban siendo urbanizados, aparece como cierta policía, como personas de seguridad que están protegiendo esos espacios y no le permiten a uno como involucrarse tanto. Entonces, creo que también ahí está en parte como el reto de poder acercarse, grabar como con la mayor precisión posible, con el mayor cuidado también, porque pues uno a veces termina también exponiéndose ante escenarios que pueden ser conflictivos. Y pues este es un tema que además es común, me refiero a la de, a la expansión urbana, es un tema común en los pueblos o los municipios cercanos a la ciudad. Entonces me he encontrado también con experiencias parecidas de colegas o de personas, pues como amigas también, o simplemente con personas con las que he hablado de este tema y ocurre lo mismo. Entonces siento que es un problema, una situación de conflicto ambiental que en este caso pues va más allá del territorio. De este territorio al que me refiero, a La Calera, va mucho más allá, no sé, tal vez en otros lugares allá, digamos en México también ocurre esta situación, este fenómeno, y que es bastante problemático en realidad. Entonces, no solo en términos ambientales, también sociales, culturales, pues como en extensión, ¿no? Hay una cadena de efectos adversos que vale la pena recordar, mencionar, reflexionar también sobre esos modos en los que habitamos e impactamos eh, los territorios con este tipo de actividades humanas, como lo es expandirse, ¿no? Sí, algo que hacemos en la curaduría del festival es, nos importa que los documentales toquen temas que nos resuenan en México. Entonces, pues hay algunos documentales que quedan fuera que sí son muy de resistencia, pero que porque nos importa mucho la incidencia social y política también. Entonces queremos que sean temas donde entendemos, vivimos lo mismo, estamos teniendo las mismas luchas. Y justo esto que dices, porque los otros documentales que están en esta proyección son europeos. Entonces, justo este es un tema que, ahora que lo dices, es un poco el mismo, o sea, es literalmente el mismo problema y se presenta de manera muy similar en todo el mundo, ¿no? O sea, a veces no compartimos muchas cosas con Europa o las luchas que tenemos no son muy parecidas, pero justo la crisis ambiental y... porque el tema no, o el problema no es tal cual solo la expansión, sino la manera en la que se expande, ¿no? Y como lo que está quedando fuera, lo que se sacrifica en el nombre de un tipo de, yo creo que es como un progreso capitalista, y sí, como, sí, bueno, eso básicamente. Y bueno, te digo, creo que es como muy similar, en México se vive, en los documentales que hemos visto en otras partes del mundo es igual, pero cuéntame tú de manera personal, ¿cómo te ha afectado esta expansión urbana? ¿O cómo lo has visto en donde vives? Bueno, puedo decir que, por ejemplo, mi familia creció en La Calera, es decir, que en mi familia hay unas memorias, unos recuerdos, unas historias particulares sobre este territorio que ha venido cambiando, que ha venido mutando aceleradamente. Con esas historias y también con lo que yo he vivido, digamos, yo crecí caminando entre los bosques, metiéndome a los ríos, con mis amigos de infancia, con mis amigos de adolescencia, con mis amigos del colegio. Recorríamos los espacios o parte del paisaje natural. Digamos que también habían unas costumbres o unas tradiciones muy particulares, muy propias del territorio, que se han visto afectadas por la expansión urbana, porque además con esa expansión urbana empiezan a llegar otros comportamientos, otros fenómenos, otros grupos de personas de otros lados. Actualmente en Colombia, pues está muy latente la migración de personas venezolanas, por ejemplo, que también, o sea,
cambian las dinámicas sociales, ¿sí? Culturales, sociales, nuestros comportamientos. Eh, y con la expansión pues llega gente de otros lugares, llega gente de la ciudad, llega gente de otros lugares de Colombia, buscando oportunidades, buscando trabajo, por supuesto, buscando cómo sostenerse. Pero entonces con la llegada de todos estos otros mundos, pues cambia también como la identidad del territorio. Digamos que personalmente hay lugares a los que ya yo no puedo ingresar, ¿sí? En los que yo antes recorría, digamos, un bosque en particular o el mismo río, digamos en La Calera hay un río importante que ya, del cual tú ya no puedes disfrutar o yo no puedo disfrutar, ya no puedo acercarme a ese río, no puedo nadar en ese lugar, ¿sí? Mm. O que acá es como muy tradicional, algo que llamamos el paseo de olla, que es que vas con tu familia, comparten la comida junto al río, sí, como que pasan la tarde y es todo muy familiar, o incluso con los amigos, bueno, pero todo era un plan alrededor del río, como planes tranquilos, ¿sabes? Ya eso no se puede hacer. El río está contaminado, por ejemplo, o ya no es, sus aguas no son tan abundantes. Entonces, ver también como ese cambio en el territorio, ver cómo van cambiando las costumbres, observar que de alguna manera se ha perdido cierta identidad de la calera, pues es un impacto como muy directo también en la memoria. En mi caso, pues en la memoria individual, pero también es algo que es común con, digamos, mi familia, con mis amigos, con la gente que siempre ha vivido en ese lugar, como que saben que ya no se pueden hacer ciertas cosas, ¿sí? Que llegan, digamos, las urbanizadoras y la dinámica o el estar en el territorio es totalmente diferente. Entonces ya tienes prohibiciones, limitaciones, ya no puedes cruzar a una pradera, ya no puedes ir a tal bosque, ya no hay río que puedas disfrutar. El acceso al agua también, por ejemplo, ha sido un tema bastante delicado y últimamente acá en la Calera, pues en la Calera y en Bogotá hemos tenido ya unas conversaciones muy serias alrededor del acceso al agua. Entonces, por ejemplo, nosotros antes teníamos acceso al agua libremente, sin ningún tipo de cobro, porque pues el agua era abundante, ya no, ya entonces todo tiene que estar mediado eh, por otros agentes y ha escaseado el agua por lo mismo, porque se ha densificado tanto el territorio que acceder al agua es cada vez un poco más limitante. Y también esto que cuentas de cómo grabaste el documental, ¿no? De que a lo mejor ahora estás un poquito más como cuidadosa o pendiente de en qué territorios estás como, quiero decir, trespassing, o sea, que no deberías de estar ahí, Ujú, o sí. Y justo, digo, me hace mucho sentido esto que dices de que lo hiciste con la Handycam porque yo también soy realizadora y me parece como una herramienta muy intuitiva, como que es como esta cosa de nada más picarle para grabar y como que está todo muy, muy alcanzado, o sea, así muy a la ujú. mano de, bueno, a la mano los botones y así, y bueno, con todo esto también me surge la pregunta de cómo, digo, me queda claro como porque es un tema que te interesa exponer y del que te interesa hacer una obra, pero ¿cómo fue el proceso de decidir, voy a hacer este documental y va a ser con esta narración, que no sé si tú escribiste la voz en off o no, pero cómo fue el proceso de ir ya como realizando el documental o como aterrizando la idea de cómo iba a ser? Sí, bueno, digamos que una de las formas en las que empecé a acercarme mucho más al territorio fue a través de caminatas. O sea, yo iba caminando por la calera, por, digamos, entre el bosque, hablaba con la gente, sí. Entonces esas caminatas, además eran caminatas muy solitarias, a veces en compañía, pero pues también muy solitarias. Y también por el mismo, por esa misma razón, por el hecho como de a veces estar sola, necesitaba como
tener unos equipos que pudiera cargar, ¿sí? Por mi propia cuenta, que no me pesaran tanto, que fueran prácticos, discretos también, como que no se notara que una camarota, no, realmente no sentía como esa necesidad, entonces también por ello las Handycam. eh, bueno, yo empecé a ver, como grabando el territorio, buscando esas escenas, explorando. Hay una parte donde se muestra el páramo, que es un ecosistema vital del cual pues dependemos realmente todas las especies para poder tener agua. Entonces iba al páramo, digamos, fui al bosque, eh, estuve cerca de digamos, los proyectos urbanísticos, los que ya estaban terminándose, los que estaban en proceso, como grabando también, digamos, las máquinas, los sonidos, eh, sí, mm, recorriendo, caminando y como observando todo eso. Y empecé a acumular imágenes y al mismo tiempo iba escribiendo, que es lo que tú mencionas, que aparece en la voz, en voz en off. Eh, Esta escritura inicialmente era mucho más extensa, como con más detalles, como más larga, y la fui como reduciendo porque quería también como un poco más de precisión y como que no se extendiera tampoco tanto, sino que fuera algo más, como que tuviera un ritmo más, no sé cómo decirlo, como más de suspenso, como más parco, como, sí, como ahí, como en esa, sí, como en esa especie de suspenso. Eh, Eso era como todo al mismo tiempo, entonces iba grabando, iba escribiendo, iba editando. Esta pieza, este cortometraje tuvo como mucha edición, hubo cosas que descarté, muchas cosas que descarté, al final tuve como varios videos, lo seguía modificando, le seguía haciendo cosas, entonces fue un proceso bastante interesante. Grabé con Handycam análoga, o sea, como con los casetes de 8 milímetros y también con digital. Entonces, bueno, también hay archivo, que es importante mencionarlo. Hay unas imágenes de archivo. Eh, sí, se mezclaron como muchas cosas. En este cortometraje documental también se mezcla, que era también mi intención, que se mezclara como el pasado, el presente, el futuro, la ficción, lo documental, como ya algo más real. Entonces hay un momento en el que se exagera también en el tiempo, como que hay una parte, por ejemplo, donde digo, o sea, el mismo nombre, por ejemplo, un día todo esto fue monte, como si ya no quedara nada de ese monte, así como exagerando, también poetizando, jugando con los ritmos de las imágenes, como con los tiempos. Em, Sí, tiene una mezcla de todo eso. Ahorita estoy como tratando de recordar, por ejemplo, hay una parte en la que aparece como una máquina que acá le decimos retroexcavadora, que es una máquina para sacar tierra y hacer hueco y hacer hueco. Entonces, por ejemplo, esa, la retroexcavadora tiene como una garra, es como Ujú. una garra de metálica y es la que va recogiendo y arrastrando la tierra. Entonces, eso me hacía pensar justamente como en una garra que va consumiendo, que va consumiendo. Y hay una parte del documental en la que aparece como esa máquina así desgarrando la tierra, como tratando de hacer esas asociaciones. Así se fue dando. Aparecen también como unos personajes. eh, También fue muy interesante hacerlos. Hay uno que representa como este mundo natural y es un personaje con un traje de hojas que aparece sutilmente también por ahí. Los personajes no hablan, solamente hacen como acto de presencia representando el mundo. Uno representa como el mundo natural o esta parte de paisaje natural y el otro como esta industria de la construcción o como las urbanizaciones. Entonces, el de mundo natural tiene un traje de hojas, como un vestido hecho, que fue muy difícil hacerlo además, que es solo hojas Wow. y
El otro personaje tiene como un vestuario de plástico, que realmente es algo que acá llamamos polisombra, que son las telas que se utilizan para cubrir las construcciones, que tal Ah, vez allá está igual, como que se hace un encerramiento en tela plástica en un espacio que está en construcción. Entonces, sí, más o menos esa fue el como la forma de llegar a esa pieza. Qué padre, me encanta cuando es así el documental. Bueno, en general la creación y la creación de video, cuando es así muy intuitiva y vas viendo y encontrando, y creo que el documental se presta mucho para eso. Y justo, sí me quedo pensando en cómo es muy padre ver este tipo de documental porque los documentales que tenemos en el festival son de resistencia siempre, entonces siempre tenemos documentales que enseñan algún tipo de lucha o resistencia o como que algún tipo de acción se está haciendo ante estas opresiones, pero es padre también que te digo, estos tres documentales que están juntos o sea, los otros dos que están con el tuyo, o sea, es padre resistir a través de la reflexión también, digamos. Y a mí se me hace muy bonito cuando podemos entender cómo una persona en particular entiende el problema. O sea, es muy bonito ver, escribes muy bonito, está muy bonito la voz en off y creo que es muy, muy bonito como, sí, reflexionar a partir de estas imágenes poéticas, esta metáfora que dices de la garra con la tierra, ¿no? Como que eso también son cositas que incitan pensamientos que luego resultan, creo yo, en algún tipo de resistencia o de lucha. Este, bueno, a menos de que quieras, como no vas a estar aquí, no sé si hay algún tipo de diálogo, mensaje o algo que quisieras como que la gente sepa del documental o algún tipo de algo que quisieras que platiquemos sobre tu documental que quizás no sabríamos como audiencia. Bueno, yo creo que muchas veces en nuestros imaginarios sobre determinado país o territorio, eh, o sea, tal vez sepamos como la capital, ¿no? Entonces, digamos, la capital de Colombia, Bogotá, pero a veces tal vez no imaginamos o no se nos atraviesa por la cabeza como de qué dependen las grandes ciudades también, ¿no? Las capitales. Muchas veces son los territorios cercanos los que sostienen buena parte de las dinámicas de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, uno de esos municipios o de esos territorios cercanos que ayudan a sostener la ciudad es La Calera. Se llama La Calera porque hay una presencia importante de una piedra que se llama la caliza, que también aparece en el documental. Hace décadas hubo una gran sobreexplotación de esa piedra y si esa sobreexplotación no hubiera sido posible, una parte de la ciudad no se hubiera desarrollado, porque con la caliza se fabrica el cemento, con el que pues se levantan las ciudades también. Actualmente, como también te contaba hace poco, La Calera pues es un territorio rico en agua. La Calera surte a Bogotá más o menos el 70% del agua que consume y las ciudades diariamente consumen cantidades significativas de agua. Entonces, con esto quiero decir que es importante que en las ciudades podamos reflexionar sobre nuestros consumos, ¿no? Lo que consumimos diariamente, hablando como en este caso específico, el agua, ¿sí? Todo el tiempo la ciudad consume agua para distintas actividades domésticas, industriales, empresariales. Muchas veces no nos preguntamos de dónde viene lo que consumimos, ¿no? ¿Cuál es el impacto ambiental que esto implica? Entonces, yo creo que en parte también esa es una invitación como a pensarnos de dónde proviene lo que consumimos, porque, o sea, cómo consumimos esos recursos justamente, cómo reducir el impacto ambiental
de nuestras actividades diarias, desde nuestras casas hasta los lugares en los que trabajamos y demás. Mm, entonces también es una invitación como a conocer un poco más los territorios que habitamos, la forma en la que estamos en esos lugares, pensar también que actualmente pues estamos viviendo una crisis ambiental global importante que vale la pena revisar y reflexionar, que es importante seguir señalando, mencionando o mencionar estos impactos ambientales, que finalmente no solo tienen efectos en nosotros como especie humana, sino pues va mucho más allá, ¿sí? Este planeta lo habitamos pues nosotros como especie humana, pero somos parte pues de el mundo animal, entonces compartimos o habitan en este mundo, en este planeta, pues un montón de especies animales, desde los insectos en adelante. Muchas veces no pensamos en los insectos y son fundamentales para sostener la vida en el planeta. Aparte, las especies vegetales de todo tipo. Hay un montón de ecosistemas de los cuales dependemos también. Los páramos, los bosques, la selva, por ejemplo, los mismos desiertos, los nevados, como todo el mundo natural primero es fascinante y segundo, pues es vital, es fundamental para que todo todo el planeta funcione. Entonces creo que vale la pena recordar eso, que no solo somos nosotros y nuestros egos o nuestras dinámicas en este mundo capitalista, sino que hay otras especies en las que también debemos pensar, porque pues nosotros con nuestras dinámicas afectamos un montón esas otras formas de vida. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y un poco como que, em, o sea, los humanos piensan que son el centro, ¿no? Ujú. Y es como impactante porque eres una partecita, o sea, pero sí, comparto totalmente. Pues muchas gracias, Camila. Te digo que muy bonito el documental. Creo que está padre, como ya decía, que la gente venga a ver este documental con los otros dos que tenemos que también son, bueno, el otro es también como experimental, reflexivo sobre el medio ambiente y el otro que también está muy padre es como cómo nos acercamos a los espacios y al mundo y a la naturaleza de una manera más, quiero decir, como de juego, cómo interactuamos, cómo escuchamos. O sea, creo que se presta mucho para venir a ver estos documentales y hablar sobre cómo habitamos en la Tierra. Entonces, pues muchas gracias, Camila. Sí, ojalá podrías estar aquí para la proyección, pero si no, pues a lo mejor otro año. Nada, y les invito a quienes están viendo esta entrevista a ver el documental Un día todo eso fue monte de Camila Cristancho Preto. Lo van a poder ver aquí donde aparece esto. Y nada, muchas gracias, Camila. A ti, Gaby, muchas gracias, de verdad. Gracias por el espacio, por la conversa. Igual. Espero encontrarnos en algún momento de este camino de la vida. Ay, qué lindo, igual.